Vamos a seguir con el tema de la lógica. La semana pasada lo que estuvimos viendo básicamente fue pasar expresiones lógicas en lenguaje natural a un lenguaje lógico, y ahora lo que vamos a hallar los valores de las proposiciones resultado de las operaciones lógicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros trabajamos con números y hacemos operaciones con números, nosotros teníamos que saber, por ejemplo, si estábamos multiplicando, teníamos que saber la tabla de multiplicar. Es decir, si a nosotros nos ponían cuánto vale 8 por 9, el resultado de 8 por 9 es otro número, 72. Pero para saber que 8 por 9 era 72, tuvimos que aprendernos en su momento las tablas de multiplicar. Con las proposiciones pasa algo parecido. Las proposiciones, como hemos dicho antes, solamente pueden tomar el valor de verdadero o falso. Y al operarlas, con la conjunción, con la disyunción, su valor, el resultado de la operación de disyunción, por ejemplo, es otra proposición. ¿Qué valor toma esta otra proposición resultado de la operación de la disyunción? Pues su valor depende, lógicamente, de los valores de las proposiciones que intervienen en la operación. Es decir, si yo hablo de la multiplicación, yo dijera, ¿cuál es el resultado de la multiplicación? Ustedes me dirían, pues depende de cuánto valgan los números que intervienen en la multiplicación. Pues con las proposiciones pasa algo similar. Es decir, yo os digo, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición P o Q? Pues para saber este valor de verdad, hay que saber cuál era el valor de P y cuál era el valor de Q. Las proposiciones solamente pueden tomar dos valores, como he dicho antes, verdadero o falso. Luego la proposición P o Q igualmente solamente puede tomar dos valores, o verdadero o falso. Y esos valores dependen de los valores, como he dicho antes, de P y de Q. Es decir, que para resolver cuál es el valor de la proposición compuesta P o Q, hay que hacer una especie de tabla de multiplicar que en lógica se llama tabla de verdad. Y en la tabla de verdad están los valores de P, los valores de Q y el valor resultante de la operación P o Q. ¿Cómo se hace eso? Pues como hemos dicho antes, con una tabla de verdad, que en principio se parece mucho a las tablas de multiplicar. Aquí pongo el valor de P, aquí pongo el valor de Q y aquí pongo el valor de P o Q. Igual que en las tablas de multiplicar, yo ponía n, m y aquí ponía n por m. Y ponía 1 por 7, 7, 2 por 7, 14, y así sucesivamente, la tabla del 7. Claro, con las proposiciones hay una cosa que es más sencillo, y es que mientras que los números podían tomar muchos valores, las proposiciones solamente pueden tomar dos valores. Por lo tanto, la tabla de verdad se reduce a las combinaciones de valores que pueden tomar P y Q. Como P puede tomar dos valores, verdadero o falso, y Q puede tomar otros dos valores, verdadero o falso, las posibles combinaciones son 4. Que son que las dos sean verdad, que la primera sea verdad y la segunda falso, que la primera sea falso y la segunda verdad, o por último, que las dos sean falsos. Solamente pueden tomar esos 4 valores posibles. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, si P es una proposición que vale verdad y Q es una proposición que vale verdad, ¿cuál es el resultado de la operación mediante la disyunción de esas dos proposiciones que son verdad? Eso es lo que nos estamos preguntando. La respuesta a esa pregunta se puede razonar. Perderíamos algún tiempo en explicar los razonamientos de cada una de las operaciones con cada uno de los valores posibles. Como ya os he dicho, os dije al principio del curso, yo creo que no vale la pena perder el tiempo en razonamiento. El que quiera razonarlo, en el libro viene y lo puede ver allí. Si no, lo más sencillo, aprendérselas. Son 4 tablas, de ellas hay bastantes resultados que son bastante lógicos, valga la palabra, en el tema en el que estamos, y por tanto yo creo que no costaría mucho trabajo aprendérselas. Quizás la única tabla un poquito más complicada es la de la condicional. ¿De acuerdo? Es decir, que, insisto, yo creo que lo mejor es aprenderse las tablas de verdad. Desde luego, sin las tablas de verdad, todos los problemas que vamos a hacer hoy es imposible hacerlo. Es como si os pidieran que multiplicarais, ¿qué digo yo?, 24 por 32 y no supierais ninguna tabla de multiplicar. Sería imposible. Bueno, pues lo de hoy va a ser similar. Entonces, claro, hoy vamos a ver las tablas de verdad y evidentemente es imposible que os la aprendáis. Lo que tenéis que hacer es copiarlas ahí en el papel y conforme vayamos avanzando en los ejercicios veréis que tenéis que consultarlas.
En el examen no tendréis la posibilidad de consultarla, sino que tendréis que tenerla ya sabida. Bien, pues entonces, os decía, ¿cuánto vale la disyunción de P y de Q dependiendo de los valores de P y de Q? Pues lo siguiente. La disyunción es verdad siempre, es decir, es verdad en todos los casos, salvo en el caso en que las dos proposiciones sean falsas, en cuyo caso es falso. Esa es la tabla de verdad de la disyunción. Como esta tabla de verdad, tendremos que hacer también la de la conjunción. De nuevo tenemos 4 valores posibles. ¿Cuánto vale P y Q dependiendo de los valores de P y de Q? Pues la conjunción solo vale verdad en el caso de que las dos proposiciones sean verdad. Es decir, solo vale verdad en el primer caso y vale falso en el resto. Siguiente operación, la negación. La negación, recuerdo que es una operación en la que solo interviene una proposición. Es un operador unario. Por lo tanto, solo interviene P y tengo que saber el valor de no P. Esto es bastante obvio. Si P es verdadero, ¿cuánto vale no P? Falso. Y si por contra P es falso, no P será verdadero. Estas tablas son, insisto, las que de alguna forma no debería costarnos trabajo saberlas. Porque la disyunción es la O, y claro, si yo opero dos proposiciones mediante la O, pues verdad o verdad es verdad. Verdad o falso es verdad. Falso o verdad es verdad. Y solo sería falso en el caso de que las dos lo fueran. Con la I, claro, para que una proposición compuesta por la I fuera verdad, tienen que ser verdad las dos. Por tanto, el único caso en el que las dos proposiciones sean verdad, en ese último caso, la I también sería verdad. La de la negación pasa lo mismo. Hombre, si una proposición es verdad, está claro que su negación será falsa, y al revés. Eso también es bastante lógico. La única un poquito más rara es la de la condicional. ¿Cuál es la tabla de verdad de la condicional? Bueno, pues la primera parte es la de siempre, claro. Bueno, y en esta es la que no vamos a entretenernos en decir el porqué. Solamente deciros que hay un único caso en el que la condicional es falso. Solo un único caso. Y es en el caso verdad implica falso. Ese es el único caso en el que es falso. En todos los demás, incluyendo el polémico falso implica verdad, es verdad. La proposición condicional solo será falso en el caso de que la primera proposición P sea verdad y la segunda Q sea falso. En todos los demás casos es verdad. Bueno, pues estas 4 tablas que hay aquí la condicional, la negación y la conjunción, a partir de hoy, vamos, básicamente hoy nada más, porque hoy terminaremos con la lógica, hay que sabérselas. Claro, insisto, lo lógico es que hoy no la sepáis, por lo tanto, la copiáis ahí y ahora cuando tengamos que consultarla, pues nos hará falta. Bueno, pues ya que tenemos esto, podemos hacer problemas. Me dicen que no Q es falso. Si no Q es falso, ¿cómo es Q? ¿Vale? Pues si no Q es falso, de aquí puedo deducir que Q es verdadero. Y la proposición que yo tengo aquí es no P o Q. Me están preguntando por el valor de esta proposición no P o Q, en el que yo hay cosas que conozco y cosas que no conozco. Conozco el valor de Q, porque lo acabo de averiguar. Esto es verdadero. Pero no conozco el valor de no P, porque no conozco el valor de P, no me lo dan.
Entonces la pregunta es, ¿una proposición verdadera operada mediante la disyunción con otra cuyo valor no conozco, qué resultado me da? Pues tengo aquí la tabla de verdad, aquí al ladito. Si yo tengo una proposición verdad, sea la que sea, vemos que el resultado siempre es verdad. Luego, un resultado desconocido operado mediante la disyunción con un valor de verdad, el resultado es verdad. ¿Por qué? Porque la disyunción es verdad si alguna de las dos proposiciones lo es. Lo tengo aquí puesto. Entonces, el valor de P no lo conozco, pero no me hace falta. Porque yo sé que con que la Q sea verdad es suficiente para que la proposición compuesta mediante la disyunción lo sea. Entonces, para hacer este problema, ¿qué hace falta saber? Pues, como hemos dicho antes, hace falta saber dos cosas. Uno, la tabla de verdad de la negación, que me dice esto. Y dos, la tabla de verdad de la disyunción, que me dice que es suficiente que una de las dos proposiciones sea verdad para que el resultado sea verdad. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la O hubiera sido la I? Hubiera sido depende. Depende del valor de P. Porque claro, con la I, como hemos visto en la tabla de antes, en la I, para que la proposición sea verdad, es necesario que lo sean las dos. Como yo no sé el valor de no P, pues depende. Depende del valor de P, así me hubiera dado, en el caso, insisto, de que en vez de la disyunción me hubieran puesto la conjunción. Ese problema es... Hemos hecho el 17, pues si miráis el 18, veis que es muy parecido, pero con la conjunción. Eso lo hacéis vosotros. El 18. Vamos a hacer nosotros el 19. No Q es verdadero. Y me preguntan por el valor de no P o no Q. Para averiguar el valor de esta proposición, lógicamente, lo primero que yo tengo que hacer es averiguar el valor de lo que está dentro de los paréntesis. ¿Vale? Es decir, que lo primero que yo tendría que averiguar, esto no lo conozco, para averiguar eso, lo primero que tendría que hacer es averiguar cuánto vale P o no Q. ¿Puedo averiguar el valor de P o no Q? Pues vamos a verlo. No Q es verdad. Luego de esta proposición yo sé que esto es verdad, pero desconozco el valor de la P. Si yo opero una proposición verdad mediante la disyunción con una cuyo valor desconozco, ¿cuál es el resultado? Verdad, porque la tabla de la disyunción me dice que aunque una sea verdad, es suficiente para ser verdad. Luego ya sé que lo que está dentro de los paréntesis es verdad. Si lo que está dentro de los paréntesis es verdad, cuando yo lo niegue, ¿qué pasará? Que es falso. De nuevo, el problema es muy parecido al de antes. Me dan una operación un poquito más compleja que la de antes. Tengo una proposición que sé el valor, en este caso no Q, pero está operada con la disyunción. Como está operada con la disyunción y es verdad, pues el resultado también será verdad. Luego lo que está dentro del paréntesis es verdad. Cuando yo lo niego, el resultado será falso. Un problema parecido, pero ahora al revés. Es decir, me dan el resultado final y tengo que hacer el razonamiento en vez de hacia adelante, de atrás hacia adelante. Es decir, me dicen que esa proposición compuesta mediante la disyunción es falsa. Y entonces, ¿cuánto valen P y Q? Fijaros, es una disyunción y es falsa. Si la disyunción es falsa, ¿qué le pasa a las proposiciones que intervienen en ella? Que deben ser falsas las dos. Luego de aquí puedo deducir que P es falsa
y que no Q también lo es. Las dos proposiciones que intervienen en la operación son falsas. Entonces, si P es falso, pues eso ya ha terminado, P es falso, eso no tiene más que hacer. Pero si no Q es falso, ¿cómo es Q? Y Q es verdadero. La C. P es verdadero. ¿Cuánto vale la proposición no P condicional Q? Pues vamos a verlo. P es verdad. En la proposición compuesta interviene no P. Luego no P, entonces será no P es falso. Y ahora tenemos la proposición falso condicional con un valor de Q que desconozco. ¿Sé el resultado de la operación? Pues hay que saberse la tabla de la condicional. Claro, la tabla de la condicional, si la miráis, pone que falso condicional falso es verdad y falso condicional verdad también es verdad. Luego, independientemente del valor de Q, el resultado de esa operación es verdadero. P es verdadero. En esta proposición interviene en la segunda parte P o Q. Luego, si P es verdadero, ¿cuánto vale P o Q? Es verdadero. La disyunción con que una de las dos sea cierta ya es cierta. Luego, P o Q es verdadero. Y ahora tenemos P condicional P o Q, donde la P es verdad y la Q es verdad. ¿Verdad condicional verdad es? Verdad. Bueno, aquí tenemos que P es falso. Y por otro lado tenemos P o Q, y por otro lado tenemos P y Q. Si P es falso, ¿qué le pasa a P o Q? Que no se sabe. O como dice la canción, que depende. Esto no se sabe. Interrogación. ¿Cuánto vale P y Q? Si P es falso. Esta sí se sabe. Porque en la conjunción, si una de las dos es falso, ya el resultado es falso. Luego esta sí se sabe y es falso. Por tanto, nosotros nos damos un problema que es un valor que no conozco condicionado a falso. Entonces tengo que mirar la tabla de la condicional y mirar qué pasa cuando el segundo de los valores es falso. Es decir, ¿da lo mismo falso condicional falso o verdad condicional falso? No, son valores diferentes. Luego esto no lo conozco, depende del valor de la primera proposición. Luego la solución es la C. Será verdadera o falsa según el valor que tenga. Bueno, estáis viendo que son todos iguales, ¿eh? Cambian las proposiciones, pero los razonamientos son todos muy parecidos. Este de nuevo es un razonamiento hacia atrás. Si una condicional es verdad, puede ser que las dos sean verdad. Es una de las opciones, ¿no? Verdad implica verdad, es verdad. Luego podríamos tener que P y Q es verdad, esa es una opción, o que P o Q es verdad. Sería el primer caso, por así decirlo. Este se acaba rápido. Si P y Q es verdad, ¿qué le pasa a la P y la Q? Que son verdad las dos. Luego, en el primer caso, apuntamos aquí, P y Q son verdad. Las dos. Pero hay más casos en el que la P y la Q, en el que la condicional es verdad, ¿no? Por ejemplo, en el que las dos sean falsas. Segundo caso.
¿Cómo son en este caso P y Q? Falsa, porque para que la disyunción sea falsa tiene que ser que las dos sean falsas. Luego de aquí lo único que podemos deducir obligatoriamente es que P es falso y Q también. Luego en el segundo caso P y Q son falsas. Pues ya hemos terminado. Habría un tercer caso más, pero no hace falta hacerlo. Miremos la solución. La solución A me dice que esa proposición es verdadera solo cuando P y Q son verdaderas. ¿Eso es verdad? No. Solo no. Solo no. Insisto, pone solo. Y acabamos de ver que P y Q, si P y Q son falsas, también la proposición esa es verdadera. Luego, solo cuando P y Q son verdaderas no es respuesta correcta. La B tampoco. Porque hemos dicho justamente que se cumple también el caso A. Luego, la respuesta correcta es la C. Y además podéis hacerlo. Siempre, independientemente de cuánto valga P y cuánto valga Q, esa proposición siempre es cierta. Y podéis comprobarlo en casa haciendo una tabla completa. Para los valores que nos faltan. Ya hemos hecho, de los 4 valores hemos hecho 2. P verdad, Q verdad y P falso, Q falso. Nos quedarían los casos P verdad y Q falso y P falso y Q verdad. Pues en esos 2 casos que nos faltan también sale que esta proposición es verdad. Luego esta proposición es verdad siempre. Vamos a hacer el 29, que es parecido también, pero solamente tiene un caso. Por tanto es más sencillo. En este caso es una condicional como la de antes, pero el resultado me dicen que es falso. Y ahí sí que ya sé que solo hay una posibilidad. Para que una proposición operada mediante la condicional sea falsa, es necesario que la primera proposición sea verdad y que la segunda sea falsa. Es el único caso posible. Es decir, que de aquí nosotros podemos deducir que para la condicional sea falso, la única posibilidad es que la P sea verdad y la segunda sea falso. Luego el valor de P ya está claro, ahora lo que tengo que averiguar es si puedo averiguar el valor de Q a partir de aquí. Si la disyunción es falsa, esta disyunción de aquí es falsa, ¿qué le pasa a las proposiciones que intervienen en ella? Que las dos son falsas. La disyunción, para que sea falsa, es obligatorio que las dos proposiciones que intervienen en ella lo sean. Por tanto, de aquí podemos deducir que Q es falso y que no P es falso. Lo cual nos da lugar a que P es verdad, cosa que ya sabíamos. Luego, hemos deducido que Q es falso y que P es verdadero. Por tanto, la solución es la B. Estos problemas se pueden hacer con un razonamiento hacia adelante. Fijaros que nosotros hemos hecho el razonamiento hacia atrás. Se puede hacer con un razonamiento hacia adelante a partir de las soluciones. Es decir, pruebo. Si P y Q son verdaderas, pues pruebo cuánto me da esto. Si me da falso, es que esa es la solución. Que no, pues pruebo con la siguiente. Y así sucesivamente. Es decir, que se puede resolver hacia adelante. Si el valor de P es verdadero y el valor de Q es falso, ¿cuánto vale esto de aquí? Pues tendría que hacer las operaciones paso a paso. Es decir, hacer las operaciones paso a paso es hacer primero no P, después hacer Q o no P y después hacer P, flecha, Q o no P. En ese orden. Igual que si a mí me dijeran, haz 3 más 4 por menos 3, ¿en qué orden tendría yo que hacer las operaciones? Pues primero menos 3, después multiplicar por 4 y después sumarle 3. Ese es el orden que haría la operación aritmética. La operación lógica es lo mismo. Si me dijeran, P y Q son verdad, ¿cuál es el valor de P condicionado a Q o no P? ¿Qué haría? Pues haría. ¿Cuánto vale no P? Lo contrario de P.
y P vale verdad, luego no P vale falso. Luego esto es falso. ¿Cuánto vale Q? Verdad. Luego tengo verdad o falso. El resultado es verdad. Y por último tengo P, que vale verdad, condicionado a verdad. El resultado es verdad. Me decían que era falso. Luego está claro que la A no es. Ese es el razonamiento hacia adelante. Pero claro, el razonamiento adelante tiene el problema de que tengo que hacerlo con las tres opciones. Mientras que con el razonamiento hacia atrás ya deduzco la correcta desde el principio. De nuevo tenemos un razonamiento hacia atrás. P, conjunción con Q condicionado a P, es verdad. Si tienen una conjunción y el resultado es verdad, es que las proposiciones que intervienen en ella son verdad. Luego de aquí puedo deducir que P es verdad y que Q condicionado a P es verdad. Muy bien. Sé que P es verdad. Y aquí tengo Q condicionado a P, que también es verdad. Luego tengo Q condicionado al valor de P, que es verdad. ¿Puedo yo saber el valor de Q de aquí? Tengo Q condicionado a la verdad. Puedo saber de ahí y sé que eso es verdad. Esto es verdad. ¿Puedo yo saber el valor de Q? No puedo saberlo. No puedo saberlo porque si Q es falso, falso implica verdad, es verdad. Y si Q es verdadero, verdad implica verdad, también es verdad. Luego el valor de Q no puedo saberlo. Luego la solución es la C. De nuevo estamos ante un caso múltiple, porque el resultado de una condicional que sea verdad puede tener varios casos posibles. Vamos a ver si podemos poner algunos por lo menos. Tenemos P condicionado a Q condicionado a P es verdad. Primer caso. Que P sea verdad y que Q condicionado a P también lo sea. El primero está claro, P es verdad, P es verdad. ¿Puedo deducir el valor de Q de la siguiente afirmación? De la de Q condicionado a P es verdad, sabiendo que P es verdad. De nuevo estoy en un caso parecido al de antes. Vamos, parecido no, el mismo. Tengo una proposición condicional que es verdad, sé el valor de la segunda, pero de eso no puedo deducir el valor de la primera. Porque falso implica verdad, es verdad, y verdad implica verdad también. Luego del primer caso, lo único que puedo decir es que P es verdad y Q puede ser cualquier cosa. Sea lo que sea Q, el resultado va a ser verdad, en este primer caso, si P es verdad. Segundo caso. Pues de nuevo, para que la condicional sea verdad, puede ser que P sea falso y que Q flecha P sea falso. Si P es falso, P es falso. Y si Q flecha P es falso, ¿cuánto vale Q? Sabiendo que P es falso. ¿Seguro que no? No, sí. Ten en cuenta que P es falso. Q tiene que ser verdadero. Porque verdad implica falso es falso, pero falso implica falso es verdad. Luego obligatoriamente Q es verdad. Luego del segundo caso, tiene que ser que P es falso y Q verdadero. ¿Cuál es el tercer caso para que una proposición condicional sea verdad? El primer caso es que las dos sean verdad. El segundo caso, que la primera sea falsa y que la segunda sea falsa. Y me queda un tercer caso, que es... No, ese es el que he puesto abajo. Ese es el segundo.
que el primero sea falso y el segundo verdad. Este es el tercer caso. Bueno, P es falso y Q condicional P es verdadero. ¿Cómo es Q? Repito, este problema, lo complicado que tiene es que son muchos problemas en uno solo, pero cada uno de ellos independiente deberíais de poder saber hacerlo. Me explico. Si yo os pregunto si P es falso y Q condicional P es verdad, ¿cuánto vale Q? Eso sí deberíais de saber hacer, porque eso es un problema sacado de este y teóricamente sencillo. Tiene que ser, si Q fuera verdad, sería verdad implica falso es verdad, y sabemos que eso no es. Luego, obligatoriamente, el único caso posible para que Q flecha P sea verdad, sabiendo que P es falso, es que Q también lo sea. Luego, de este tercer caso y último, se deduciría que P es verdad y Q falso. No, perdón, esto es falso. Está aquí, P es falso. Solución, por tanto. Cualquiera que sea los valores de P y de Q, lo tenemos aquí. Fijaros, si P es verdad, me da igual cuánto valga Q. Si P es falso, Q puede ser verdad. O si P es falso, Q puede ser falso. Son todos los valores posibles. Cualquiera que sea P y Q, el resultado de esta operación es verdadero. Es muy parecido al de antes. No es P condicional Q, cuidado. Es P y Q condicional P. P, Q condicional P. Esto es verdadero. Como es una conjunción, para que la conjunción sea verdad, tiene que ser verdad las dos. Es decir, P tiene que ser verdad y Q condicional P también tiene que ser verdad. Y para que Q condicional P sea verdad, sabiendo que P es verdad, Q tiene que ser verdad. o falso. No, porque falso daría falso. No, falso no. Falso, verdad. Porque, insisto, el valor de P lo conocemos. Sí, pero En la tabla de multiplicar del 7 te ponen 4 por 7. Y claro, ¿qué es lo que pasa con la multiplicación? Porque la multiplicación es conmutativa y todo el mundo sabe que 4 por 7 es lo mismo que 7 por 4. Aquí no. Pues por eso mismo. Es decir, tú lo que tienes que mirar es el valor de las proposiciones que intervienen en la operación. La primera y la segunda. La segunda es verdad. Entonces, ¿cómo es la primera? Pues si la primera es falsa, falsa y verdad, con la condicional es verdad. Y si la primera es verdad, verdad y verdad, también es verdad. Claro, es el valor que tenga. Bueno, tenemos un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Pues un razonamiento es dos premisas y una conclusión. Las premisas son las proposiciones que están arriba de la raya, estas de aquí. Son dos proposiciones lógicas y debajo de la raya tenemos otra proposición que se llama conclusión. Normalmente las premisas y la conclusión son, proposiciones resultado de operar otras proposiciones. Es decir, normalmente son proposiciones compuestas. Entonces, cuando nosotros nos dan un razonamiento, lo primero que tenemos que hacer es pasar las proposiciones que normalmente, como pasa en este problema, están en
en un lenguaje natural a un lenguaje lógico. Es decir, hacer lo que hicimos en la primera parte del tema, la semana pasada. La primera proposición me dice, si París está en Francia, coma, no está en América. ¿Eso es una proposición de qué tipo? Simple no es, porque tiene dos verbos. Es condicional. Eso se podría leer de otra manera, si París está en Francia, entonces no está en América. ¿Vale? Ya sabéis que muchas veces el entonces no se pone, pero el condicional, el sí está. ¿Vale? Entonces esto es una operación, es una proposición, perdón, condicional. ¿Condicional de cuáles dos? Bueno, pues habrá que darle nombre a la proposición P y a la proposición Q para tener esa proposición escrita en un lenguaje lógico. ¿Cuáles son las proposiciones P y Q? ¿Cuáles podrían ser? Pues París está en Francia, podría ser P. Y la proposición Q podría ser París está en América. Entonces la proposición si París está en Francia, entonces no está en América, en lenguaje lógico, ¿cómo se expresaría? P, condicional, no Q. Luego ya tenemos la primera premisa puesta en lenguaje lógico. La segunda premisa dice París está en América. ¿Esa qué proposición es? Esa es directamente Q. ¿Vale? Directamente Q. Y la conclusión es París no está en Francia. Eso es no P. Bueno, pues entonces la primera parte del problema está resuelta. Y es pasar ese razonamiento de un lenguaje natural a un lenguaje lógico. Este es ahora nuestro razonamiento. Este es el razonamiento puesto ya en un lenguaje lógico. Segundo paso. Hacer la tabla de verdad conjunta de las premisas y la conclusión. Es decir, hacer una tabla de verdad en la que estén los valores de P y de Q iniciales, que son los 4 de siempre. Vamos a hacer la tabla de verdad de las premisas y la conclusión. Entonces, inicialmente ponemos la tabla de verdad de siempre, de los 4 valores posibles de P y de Q, y ahora ponemos en 3 columnas diferentes las 2 premisas y la conclusión. Es decir, pongo una columna para la primera premisa, otra columna para la segunda premisa y otra columna para la conclusión. Es decir, que aquí pongo P condicionado a no Q, aquí pongo Q y aquí pongo no P. ¿De acuerdo? Bien. Hay algunas columnas que serán fáciles de rellenar y otras que nos costará un poquito más de trabajo, dependiendo de la complicación de la operación que forme la premisa. Por ejemplo, la segunda premisa es inmediata. ¿Cuánto vale Q? Pues solo hay que trasladar el valor de la columna Q, claro. Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuánto vale no P? Pues también es sencillo. Lo único que hay que hacer es negar la primera columna. Falso, falso, verdad, verdad. La primera premisa nos va a costar un poco más de trabajo. Vamos a con ella. Me dice P condicional no Q. Lo que yo tengo que mirar el valor de P y el valor de no Q. No el valor de Q, sino el valor de no Q. Entonces, la primera, por ejemplo, ¿cuánto vale verdad condicional falso? Verdad condicional falso. Eso vale falso. Claro, para saber eso hay que saberse la tabla de la condicional. La segunda, verdad condicional verdad. Pues eso es verdad. La tercera, falso condicional falso. Verdad también. Y finalmente, falso condicional verdad. Verdad también. Bueno, pues ya he hecho el segundo paso, que es hacer la tabla de verdad de las premisas y la conclusión. Tercer paso y definitivo es comprobar
¿en qué casos ¿en qué pasos las premisas son verdad simultáneamente? Repito, comprobar en qué casos las premisas son verdad simultáneamente. Bueno, en este caso solo hay uno, este. Solo hay un caso en el que las premisas son verdad, que es el tercero. Tienen que ser verdad simultáneamente, es decir, no me vale ni este, porque claro, aquí son verdad, pero es verdad aquí una y aquí la otra. Tienen que ser verdad las dos a la vez. Entonces, hay un solo caso en el que las premisas sean verdad. Miramos en ese caso la conclusión. En este caso la conclusión también es verdad. Luego, en ese caso decimos que el razonamiento es válido. ¿Hay otras posibilidades? Pues sí, hay otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay más de un caso en el que las premisas sean verdad? En este caso solo nos ha salido uno, pero podría pasar que hubiera más de uno. Pues bien, si hay más de un caso en el que las premisas sean verdad, para que el razonamiento sea válido, es necesario que la conclusión sea verdad en todos los casos. Repito, si hay más de un caso en el que las premisas sean verdad, para que el razonamiento sea válido, es necesario que la conclusión sea verdad en todos los casos. Supongamos que tenemos una tabla de verdad con la P, la Q, mi primera premisa, mi segunda premisa y la conclusión, sean cuales sean. Y me sale lo siguiente: verdad, 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 falso, verdad, falso, falso, por ejemplo. Y me sale verdad, falso, falso, verdad. ¿Diríamos que este razonamiento es válido? No. ¿Por qué? Porque hay dos casos en el que las premisas sean verdad. Y en uno de ellos la conclusión no lo es. Luego, este razonamiento no es válido, que también se llama falacia. Un razonamiento que no es válido se le llama también falacia. Entonces, un razonamiento es válido si en todos los casos en los que las premisas sean simultáneamente verdad, la conclusión también lo es. Se puede hacer el razonamiento al revés. Un razonamiento es falacia o no válido si existe algún caso en el que las premisas sean verdad y la conclusión no. La primera, ¿cómo digo? Sí, un razonamiento es válido si para todos los casos en los que las premisas sean verdad, la conclusión también lo es. Al revés, un razonamiento no es válido si hay algún caso en el que las premisas sean verdad y la conclusión no. De este razonamiento, valga la redundancia, solo queda excluido un caso, y es que no haya ningún caso en el que las premisas sean verdad. Por ejemplo, supongamos que tengo otro razonamiento con la P, la Q, la primera premisa, la segunda premisa y la conclusión. Y supongamos que los valores que salen son estos: falso, verdad, falso, falso, verdad, falso. Por ejemplo, imaginad lo que hubiera quedado así. Y ahora buscamos. ¿Hay algún caso en el que las premisas sean simultáneamente verdad? No. Bueno, pues en este caso, que es un caso particular, como estáis viendo, se dice que el razonamiento es válido. No hay ningún caso en el que las premisas sean verdad. Ningún caso.
pues en ese caso se dice que el razonamiento es válido. Con lo cual, fijaros, un razonamiento realmente es válido siempre, salvo que pueda demostrar que no lo es. ¿Y cuándo se demuestra que un razonamiento no es válido? Cuando existe algún caso en el que las premisas sean verdad y la conclusión falsa. Solo en ese caso el razonamiento es falacia. Repito, solo hay un caso en el que un razonamiento no es válido, y es cuando ocurre que las premisas sean verdad y la conclusión no. Si los triángulos S y T tienen sus ángulos iguales, entonces son iguales. Los triángulos S y T son iguales. Como conclusión, S y T tienen los ángulos iguales. ¿Qué premisas intervienen ahí? O mejor dicho, ¿qué proposiciones intervienen en esas premisas? ¿A qué llamaríamos P y a qué llamaríamos Q? Los triángulos S y T son iguales, esa podría ser una, y Q podría ser ángulo. Los triángulos tienen ángulos iguales. Bueno, proposición P, los triángulos son iguales. Proposición Q, los triángulos tienen ángulos iguales. Vamos a poner en formato lógico, por así decirlo, la premisa primera. Si los triángulos S y T tienen sus ángulos iguales, entonces son iguales. Esa sería, ¿sí? ¿De cuál a cuál? De Q a P, ¿vale? Si tienen los ángulos iguales, entonces es que son iguales. Claro, efectivamente, si le da el valor al revés sería P implica Q. Pero insisto que el razonamiento al final te va a salir lo mismo, ¿eh? La segunda premisa es P. Conclusión Q. Vamos a ver. ¿Se puede intentar ver este problema sin hacer nada? Yo creo que se puede. Vamos a intentarlo. Fijaros, la primera premisa dice, si se cumple Q, entonces se cumple P. Por ejemplo, si llueve, está nublado. ¿Sí? Razonamiento habitual. Si llueve, es que está nublado. Decimos, está nublado. Y entonces concluimos que llueve. ¿Eso es un razonamiento válido? No me digáis que sí. ¿Siempre que está nublado llueve? Repito. Si llueve, está nublado. Está nublado. Luego llueve. No. Está claro que eso no es un razonamiento válido. Está claro que no. Luego, la solución a este problema va a ser que no es un razonamiento válido. Eso va a ser la solución. Vamos a ver. Ponemos la tabla de verdad. En este caso es sencillita. P, Q, Q, condicional P, P y Q. Valores. Pues, verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Y bueno, son muy inmediatas la P y la Q. La P y la Q es solamente copiar las columnas correspondientes. Y la Q, pues. Y atención, Q condicional P. Cuidado que está cambiado. Y ya hemos dicho que la condicional no es conmutativa. Luego, verdad, esta verdad de aquí, condicional verdad, es verdad. Falso condicional verdad, verdad. Verdad condicional falso, falso. Y falso condicional falso, verdad. Segundo paso terminado.
Tercero y último, comprobar casos en los que las premisas sean verdad. 2. ¿Cuánto vale la conclusión en estos casos? En uno verdad y en otro falso. Luego, este razonamiento, como habíamos deducido anteriormente, no es válido. O falacia. Vamos a ver, tengo ahí dos razonamientos. El primer razonamiento me dice, los triángulos S y T tienen ángulos iguales, y el segundo es, son iguales. Pues a uno le he llamado P, al otro le he llamado Q. Concretamente le he llamado P al que son iguales, y le he llamado Q al que tienen ángulos iguales. Son dos frases distintas. Lo que pasa es que, hombre, parecen que son las mismas, pero no es. Fíjate que la primera dice, si los triángulos tienen sus ángulos iguales, entonces son iguales. Ahí hay dos razonamientos, dos proposiciones. Una es, los ángulos son iguales, otra es, los triángulos son iguales. Se ve más clara la siguiente premisa. La siguiente premisa es, los triángulos S y T son iguales, está claro que eso es una premisa, y S y T tienen los ángulos iguales, esa es la otra. Pues sería una falacia, aunque la primera premisa fuera cierta. También es un poquito más complicado, pero bueno, yo creo que se puede llegar a entender y lo podéis practicar durante el fin de semana, que es largo y os vaya a aburrir mucho. Entonces, fijaros, ¿qué proposiciones intervienen aquí? Pues claramente en la primera se ven las proposiciones que van a intervenir, ¿no? Hay una condicional, por un lado está llueve y por otro lado llevo paraguas. Luego parece claro que la primera proposición sería llueve, por ejemplo podemos llamarle P, y la otra Q sería llevo paraguas, ¿vale? P es llueve, Q llevo paraguas. Y la primera premisa sería P condicional Q, directamente. ¿Lo vemos? ¿Vale? Repito, P sería llueve, Q llevo paraguas, luego si llueve llevo paraguas es P condicional Q. La segunda premisa sería cuando llevo paraguas no llueve. Sería eso sería equivalente a si llevo paraguas entonces no llueve, ¿no? Si llevo paraguas entonces no llueve. Luego sería no Q, ¿por qué? Q condicional no P. La primera sería P flecha Q y la segunda sería llevo paraguas, Q, flecha, no P. Bien, pues nos dan dos posibles conclusiones. ¿Cuáles serían esas dos posibles conclusiones? Estas serían las premisas, esas son fijas. La primera conclusión, la de siempre llevo paraguas, ¿qué proposición sería? ¿Sería? P y Q. No. Ahí de llueve no dice nada. Sería Q. Sería Q. Llevo paraguas. El siempre no hace falta, evidentemente. Llevo paraguas es siempre, llevo paraguas. Luego, en este primer caso sería, la conclusión sería Q. En el caso B, ¿cuál sería la conclusión? Sería no P. ¿Vale? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es comprobar si el razonamiento con la conclusión Q es válido o el razonamiento con la conclusión no P es válido. Hacer la tabla, como hemos hecho antes, y hacer la tabla de la primera premisa, la tabla de la segunda premisa y la tabla de la conclusión. Y ver si el razonamiento es válido para este caso o para este. Si es para el caso A, pues la solución es la A. Si lo es para el caso B, la B. Y si no es para ninguno de los dos, pues la C.